Les invito a abrir las escrituras en el libro de Isaías, capítulo 52, verso 13. Isaías, capítulo 52, verso 13. En esta tarde, por lo menos aquí en Valparaíso, una tarde de lluvia. No sé, en otros lugares, si para el sur, tal vez en Rancagua, tendrán agua en esta hora, pero aquí estamos con una lluvia que hacía mucha falta. Es una bendición. Y leemos en el verso 13, vamos a leer hasta el capítulo 53 completo, y dice así la palabra del Señor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones y también en los que han de escuchar después esta exposición de la palabra. Y tenemos aquí en el libro de Isaías el profeta evangelista, aquel que tuvo el encuentro con el Señor allí en el capítulo 6, donde dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En esa visión gloriosa que tiene Isaías, cuando escucha la pregunta desde el cielo mismo, cuando dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él respondió con mucha seguridad: heme aquí, envíame a mí. Y como un profeta enviado de Dios es que nos expone esta porción en esta hora. En esta tarde abrimos las Escrituras y en el verso 13 comenzamos como un poema de 5 puntos, un poema
de 5 puntos o 5 estrofas. Y en la primera estrofa, aquí nos dice proféticamente, en la primera estrofa, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Nada más y nada menos que esta porción se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Aunque algunos exponen que se refiere al pueblo de Israel, se refiere a la nación, se está refiriendo al siervo de Jehová, aquel que fue enviado desde el cielo mismo, nos dicen las Escrituras. Cuando había venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y se refiere a la persona del Señor Jesucristo, y proféticamente habla de la exaltación de la persona del Señor, donde allí en el libro de los Hechos, que me parece que lo mencionamos en una reunión anterior también, esta porción, donde dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el verso 33 anteriormente, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice así que exaltado por la diestra de Dios, fue exaltado hasta lo sumo. Así lo dice la carta a los Filipenses también. Dice aquí en la profecía que el siervo sería prosperado, sería engrandecido y exaltado, y sería puesto muy en alto. Y no se refiere aquí a ser puesto en alto en la crucifixión, sino más bien ser puesto en alto en la exaltación en los cielos, compartiendo la gloria con el Padre, la gloria de Dios, aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese. El Señor habría de compartirla con el Padre, y sería puesto muy en alto, exaltado hasta lo sumo. Así lo dice la carta a los Filipenses. Fue exaltado hasta lo sumo. Y proféticamente se nos habla de la persona del Señor Jesucristo en una visión hacia la eternidad. Y cuando le vemos allí en el libro de Apocalipsis, aquel que sería nombrado como el varón de dolores, experimentado en quebranto, como nos dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 1 del Apocalipsis, se menciona aquel que dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el primero y el último. Así lo menciona las Escrituras, con sus pies de bronce bruñido, el que vivió y estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. A él está referida esta profecía, a la persona del Señor Jesucristo. Y cuando nos reunimos los creyentes hacemos invitación a las personas para oír el mensaje del Evangelio, es para hacer a la persona del Señor Jesucristo conocido entre los hombres, Y en esta noche, querido amigo, querida amiga que nos visita en esta reunión, querido hermano, hermana, podemos rememorar tal vez el día que tuvimos el encuentro con la persona del Señor Jesucristo, aquel que Dios exaltó hasta lo sumo, aquel que es lleno de gloria y de honra, como nos dice allí el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, aquel que es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Dice el capítulo 53, verso 1, hace aquí una pregunta y quisiera que cada uno de nosotros la respondiéramos en nuestro interior también, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al anuncio del profeta? ¿Quién ha creído? Cuando se abren las Escrituras y se hace esta pregunta, ¿quién ha creído? Podría responder usted, yo he creído.
Yo he creído al anuncio. Yo he creído al anuncio. Ahora, ¿cómo ha creído? ¿Cómo ha creído? ¿Qué pasó con usted cuando creyó? ¿Qué pasó con usted cuando creyó? ¿Qué sucedió en su interior? ¿Qué sucedió en su ser? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado? No es tan solo creer, no es tan solo creer al anuncio, porque alguien puede decir, yo creí, pero me volví atrás. Yo creí, pero resulta que tuve tal o cual dificultad y no pude seguir. La manifestación de Dios en la vida del hombre, en la vida de la mujer. ¿Quién ha creído? Este mensaje, aunque fue una profecía proféticamente expuesto allí en el capítulo 53, nos habla de que el profeta está hablando a la nación de Israel, pero sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer sea enteramente preparado para toda buena obra. Que se manifieste el Señor a nuestra vida, el brazo de Jehová, que se manifieste el brazo de Jehová. Es el brazo de Dios extendido hacia la tierra, la persona del Señor Jesucristo. Dios manifestado en carne, como lo veíamos en las reuniones anteriores. Dios se manifestó en carne, se personificó en Jesucristo el Señor. Nos dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, dice el verso 14 más adelante. El verbo encarnado, el creador de los cielos y la tierra, tomó forma humana para manifestarse a los hombres. Y se hacen estas dos preguntas. Que necesariamente debemos responderlas. Porque cuando hay preguntas en las escrituras, las preguntas son para nuestra reflexión, para reflexionar, para que quede en el fuero interno de nuestro ser. Quiera el Señor en esta noche que la primera pregunta sea respondida positivamente por todos los asistentes a esta sala y por los que han de oír el mensaje posteriormente a través de la plataforma de YouTube. Ahora, cuando dice, ¿quién ha creído? Y puedo decir, yo creí al mensaje del Evangelio. Cuando el hombre allí dice, creo, Señor, y le adoró. Allí el ciego, creo, Señor, creo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que en este versículo 1, el profeta está apelando a la fe de los oyentes. Y como esto ha quedado escrito para que al final de los siglos fuera leído un día 25 de julio del año 2021 y pudiera ser respondido por cada uno de los que puedan oír este mensaje. ¿Quién ha creído? ¿Quién? Usted dirá, yo creí. Ahora, la siguiente pregunta debe ser respondida también. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La manifestación del Señor. Y no estoy hablando de una manifestación subliminal. No estoy hablando de una manifestación, tal vez como podríamos ponerla, como responden las denominaciones. Allí, cuando las personas entran en trance, no, sino que la persona del Señor Jesucristo en nuestra vida.
sobre quién se ha manifestado. Por eso es que el apóstol Pablo allí dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De esa manera se manifiesta el Señor a nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas hechas nuevas. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Se ha manifestado el Señor en su vida? ¿Se ha hecho presente el Señor en su vida? ¿Se ha hecho presente en nuestras vidas? ¿Podemos decir que el Señor se manifiesta en lo que hacemos? Cuando dice allí en el verso 2, avanzando en el tema, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Y ya comienza el profeta a hablar de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando anduvo haciendo bienes, cuando anduvo sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, haciendo a los mudos hablar. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es poder desear a la persona del Señor Jesucristo, que se manifieste en cada corazón. El verso 3 nos habla del desprecio de la persona del Señor, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. El mundo y todos los que contemporáneos allí de la persona del Señor Jesucristo, muchas veces intentaron hacerle mal, intentaron despeñarle por un precipicio, fue despreciado, no eres tú samaritano, hijo de fornicación, le llamaron, despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, cuando el Santo Espíritu nos invita a la reflexión en esta noche, cuando el Santo Espíritu de Dios nos invita a contemplar a la persona del Señor Jesucristo, en el Salmo 45 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El más hermoso de los hijos de los hombres. Y al más hermoso de los hijos de los hombres nos aparece aquí como que no tiene parecer ni hermosura, sin atractivo para aquel que está ciego, para aquel que no puede contemplar el reino de Dios. Pero para el creyente, para nosotros los que le hemos recibido un día, el más hermoso de los hijos de los hombres. Pues Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Podemos decir que somos salvos y que hablamos y podemos proclamar esta verdad de que Cristo el Señor merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Nos dice en el verso 4 acerca del sufrimiento, el sufrimiento de la persona del Señor. Nos dice aquí que llevó Él nuestras enfermedades. Llevó Él nuestras enfermedades. Y cuando pensamos en cualquier enfermedad que pudiéramos estar sufriendo, cualquier dolor en nuestro cuerpo, cualquier aflicción interna,
en nuestro ser. Mire, hay algo interesante aquí, que el profeta Isaías está mostrándonos la cruz desde afuera. Está como un espectador, contemplando el Gólgota, contemplando la cruz del Calvario. Y está mirando a nuestro Salvador allí, como desde una galería, como desde un anfiteatro. Y está diciendo, ciertamente, de cierto, ciertamente, es una afirmación, llevó él nuestras enfermedades. Y aquí nos habla de sustitución, llevó él nuestras enfermedades. ¿Hay algún dolor que el Señor no haya llevado sobre la cruz? Llevó todo dolor, toda aflicción. La llevó el Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cómo estaría usted sufriendo por alguien que ama? Sufriendo el dolor de alguien que ama. ¿Cómo quisiéramos a veces trocar los dolores de la persona amada para que estuviera aliviada? ¿Lo ha pensado usted de esa manera? Bueno, el Señor Jesucristo lo hizo allí en la cruz del Calvario. Él sufrió nuestros dolores. Lo sufrió. Así que, querido hermano, hermana, si estás sufriendo algún dolor en esta hora, has tenido algún sufrimiento, alguna aflicción, quiero decirte que el Señor conoce tus aflicciones, que el Señor conoce tus dolores, porque Él los llevó y los sufrió allí en la cruz del Calvario. Y quiere manifestarse a tu vida, quiere manifestarse a nuestras vidas, manifestarse totalmente. Nos dice que nosotros, dice el profeta, y se incluye, y me incluyo, y debe incluirse usted también. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire, hay tres cosas. Azotado, herido de Dios y abatido. Cuando un alma está abatida, significa que llegó a la cúlmine el dolor. Llegó hasta el abatimiento, hasta perder las fuerzas, hasta perder las energías. Azotado, herido de Dios y abatido. Luego, ¿qué dice el verso 5? Mas él, y la palabra más la cambiamos por pero él fue herido por nuestras rebeliones. Usted y yo como culpables de las heridas de nuestro Salvador. Culpables. Si lo viéramos ahora al Señor Jesucristo caminando hacia el Calvario, le veríamos como se hace aquí, en Chile por lo menos, donde se coloca una casaquilla al reo y se le pone imputado. ¿Y qué diría allí? Imputado por mis pecados. Él es el sustituto. Él me sustituyó a mí. Fue imputado por mí. Mis culpas fueron imputadas sobre él. Dice aquí que fue herido por nuestras rebeliones. Herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Y aquí se emplean palabras que nos grafican muy bien el sufrimiento de la persona del Señor. Molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz
el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, herido por nuestras transgresiones. Y él pagó el precio de nuestra redención. Ahora, cuando dice que es el castigo de nuestra paz, significa que la paz entre Dios y el hombre fue restaurada, que todo lo que Adán perdió, el Señor Jesús lo recobró allí en la cruz del Calvario. Y aquí está la doctrina sencilla del Evangelio. La muerte de Cristo, es el centro del Evangelio. Es el centro del Evangelio. Nos dice que el castigo de nuestra paz. Cuando el hombre perdió la paz allí en el huerto del Edén, cuando perdió el shalom, como se dice en el hebreo, perdió la paz con Dios, perdió la paz consigo mismo, perdió la paz con su prójimo y perdió la paz con la tierra. Todo ese castigo por haber perdido la paz el hombre allí, la pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga o por su herida fuimos nosotros curados. Esa herida que sufrió el Señor allí en la cruz, produjo sanidad, sanó la relación entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Ahora, cuando el Señor nos mira desde allá y nos expone en estas escrituras que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Qué fácil es para una oveja desorientarse. ¿Quién ha mirado un rebaño o quién ha estado cerca de un rebaño de ovejas? Las ovejas van comiendo cabizbajas allí solamente pendientes de su comida y se alejan muy fácil del rebaño y se encuentran solas a merced del lobo que puede devorar. Todos nosotros, absolutamente todos, nos descarriamos como ovejas. ¿Y esto de qué nos habla? Donde dice allí en la carta a los Romanos, el capítulo 3, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual quiere hacer lo que se le antoja. Cada cual quiere vivir el evangelio a su manera. Cada cual puede decidir lo que quiera, no sujetándose a las escrituras. Y esto lo estoy hablando para creyentes. Muchas veces los creyentes quieren vivir como quieren, interpretando las escrituras como desean, pero debemos volvernos al Señor. Debemos volvernos, como dice Isaías, a las sendas antiguas. Cada cual se apartó por su camino. Hay un solo camino al cual debemos seguir. Y el Señor lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino que conduce al Padre. Hay un solo camino que conduce a la voluntad del Señor. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando está el Señor Jesús allí en el Getsemaní, nos dice allí la Escritura, cuando el Señor está orando y los discípulos se duermen, y Él les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y Él dijo allí cuando baja un ángel a fortalecerle, Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está angustiada porque allí, en Getsemaní, que significa prensa de olivas,
estaba recibiendo el peso de la culpa nuestra, el peso de su culpa y de mi culpa. Y como una prensa estaba recibiendo allí todo el peso de nuestra culpa. Estaba siendo cargado sobre él. Y luego, acercándose a la muerte, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién ha visto un cordero morir? Se dará cuenta o se habrá dado cuenta de que el cordero no expele nada, sino que queda silente allí, enfrentándose al cuchillo, enfrentándose a la muerte. Y así también el Señor, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando pienso en los trasquiladores, pienso en aquel momento en que el Señor fue desnudado delante de los hombres. Y cuando sobre sus vestidos se echaron suertes, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Guardó silencio, porque estaba allí llevando nuestra culpa. Era necesario que el Cristo padeciera, que el Cristo sufriera todas estas cosas, para que usted y yo pudiéramos volver a tener la comunión con Dios, para que pudiera ser efectuado el castigo de nuestra paz, para que pudiera ser efectuada nuestra redención, para que pudiéramos tener comunión con el Dios de los cielos. Es lo que la palabra de Dios nos muestra, la palabra que Dios nos dice, nos está hablando aquí. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién podría contar la generación del Señor? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando se ve humanamente la muerte del Señor, sin generación, cuando se hace la pregunta, ¿quién contaría la generación del Señor? Humanamente nadie, porque es cortado de la tierra de los vivientes, porque es herido por la rebelión de su pueblo, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Un cordero inocente, sin mancha, sin pecado, tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Su generación nadie la podría contar humanamente. Pero después, cuando en el verso 11 hay una respuesta a esto, y se habla de la exaltación de la persona del Señor, con lo que comenzamos, donde dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y querido hermano, hermana, podemos gozarnos en esta noche que usted es el fruto de la aflicción del alma del Señor. Que la muerte del Señor Jesucristo no fue en vano. No fue en vano porque nos salvó. Porque somos el fruto de su aflicción. Somos el fruto de la redención. Somos generación de la persona del Señor. Nos dice aquí que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Al conocer a la persona del Señor Jesucristo hemos sido justificados. Allí en Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor llevó nuestras iniquidades, llevó nuestras culpas. Y dice aquí en el verso 12, concluyendo ya el mensaje, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero damos gracias al Señor,
Gloria al Señor, que el Señor no quedó allí en la tumba. Allí en Efesios capítulo 1, verso 20. Efesios capítulo 1, verso 20 dice así. El 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Cristo sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor nunca cometió un pecado, jamás de los jamases. Nunca hizo maldad, nunca un engaño, nunca sus pies se encaminaron al mal, porque Él es santo, santo, santo. El santo Hijo de Dios vivió una vida santa y tuvo una muerte cruel allí en la cruz, pero la muerte no le pudo retener, mas Él resucitó y está a la diestra de Dios. Y también Él ha querido habitar en nuestros corazones, así dice Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El Santo Hijo de Dios viviendo en nuestro ser. Qué grande privilegio, qué alto honor el ser templo del Señor, ser templo del Señor. En Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 9 dice a él, dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor derramó su vida, derramó su sangre allí en la cruz del Gólgota. Murió, fue sepultado, pero resucitó y está exaltado a la diestra de Dios, exaltado. En Colosenses capítulo 1, verso 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el brazo extendido de Jehová hasta esta tierra y que desea manifestarse en cada vida. Pero para eso, toda persona debe abrir su corazón. El Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno o alguna oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quisieras tú abrir la puerta de tu corazón, querido amigo o amiga, en esta noche, si no eres del Señor? O tal vez te encuentres lejos de Él. Hay un himno que cantamos que dice: lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo hallado. Un día éramos parias a la orilla del camino y vino el Señor y nos recogió. Y Dios nos adoptó en su Hijo Jesucristo. Y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Primera de Juan, para que seamos llamados hijos de Dios. El Señor nos salvó, somos salvos por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22, nos dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ese es nuestro Salvador. Aquel varón de dolores experimentado en quebranto, que vino desde el cielo hasta esta tierra, ahora está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y también está en los corazones de los creyentes, de aquellos que le hemos recibido como nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en nuestros corazones. Y vamos a orar, le vamos a pedir a nuestro hermano Eduardo Rodríguez
que nos dirija en oración para concluir la presente reunión. ¿Está por ahí el hermano Eduardo? Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, glorificamos tu nombre por tu Hijo amado, por su obra realizada en la cruz en el Calvario. Te damos gracias, bendito Dios, porque tu palabra dice que tenía que cumplirse todo a cabalidad, y es así como lo vemos a él colgado en el madero, derramando su sangre bendita, bendito Dios, por nosotros, por los que hoy en día somos tu pueblo. Glorificamos tu nombre porque hemos visto tu maravilla, hemos visto cómo tú nos has ayudado hasta este momento, nos has guardado, bendito Dios, y vemos cómo tu familia cada día va creciendo. Te damos gracias por tu palabra que nos exhorta y nos anima, bendito Dios, a seguir adelante, a seguir en pos de Él. Gracias, bendito Dios, porque ella es nuestra guía, nos ilumina y nos da, bendito Dios, luz para seguir en este mundo de tinieblas por donde estamos transitando. Te queremos, bendito Dios, darte gracias porque hoy nos permite así oírla, compartir con nuestros hermanos y así, bendito Dios, refrescar nuestra memoria y tenerlo a Él pendiente en todo momento, que Él murió fue por nosotros, para salvarnos y para llevarnos a ti. Y lo esperamos como con desespero, bendito Dios, porque el mundo se ve cada día peor y se ven cosas que como hijo tuyo, bendito Dios, no quisiéramos seguir viendo. Ayúdanos a que nos mantengamos firmes, a que nuestra fuerza y nuestra mirada esté solamente dependiendo de ti, y que en cada día, bendito Dios, podamos, como hijos tuyos, ser lumbrera para aquellos que no te conocen. Bendice a nuestros hermanos en todos los lugares, tanto aquí en Chile como en Venezuela, en otros lugares que se han podido conectar, y que cada día, bendito Dios, nos ayude a seguir en la meta, que es llegar hasta tu presencia. Bendícenos en esta noche y acepta las gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.